tal? Sea bienvenido a la presente edición de Senado Noticias, resumen semanal, donde vamos a revisar lo mejor de esta semana en torno al trabajo legislativo de comisiones, también qué pasó en la sala de sesiones, revisión de nuestras redes sociales y mucho más. Soy Betsabe Fuentes, vamos de inmediato con las noticias. Y comenzamos contándoles que el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que cambia la cuenta presidencial para el próximo 31 de julio. La medida permite realizar el mensaje presidencial por medios telemáticos a raíz de la pandemia. Los detalles en el siguiente informe. Menos de una semana queda para el 1 de junio, día en que el presidente de la República debe dar cuenta ante el Congreso Pleno sobre el estado administrativo y político del país, según lo consignado en el artículo 24 de la Constitución Política de Chile, acto republicano que se realiza desde 2017 en ese mes, pero que este año, y producto de la pandemia por COVID-19, tendrá algunas modificaciones. La comisión mixta encargada de resolver las divergencias surgidas en el proyecto de reforma constitucional que permite al Congreso Pleno funcionar por medios telemáticos una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional, acordó postergar hasta el 31 de julio la fecha del mensaje presidencial y que de forma inédita esta pueda ser por videoconferencia. Que concordar una fecha, efectivamente. Yo la cambio, la dejo para el 31 de julio. Ya, definitivamente, para no seguirla, porque esto, para dejarla para fines de julio, esa indicación. Si le parece el resto, bien, y si no, bueno, sancionemos la fecha que yo creo que la mayoría tiene pensada que es para el día 1 de julio. Solo para que conste en el acta, me gustaría que usted se pronunciara respecto de la admisibilidad de la indicación. Yo no la voy a cuestionar, pero como se critica que se presentan proyectos inadmisibles permanentemente, y hay incluso artículos permanentemente en ese sentido, y como yo creo que efectivamente esta indicación es inadmisible, porque nos dice en relación con la idea matriz, que esta indicación no es inadmisible. Yo creo que si uno va a la idea matriz del proyecto original, ella hace referencia al estado de excepción y a la dificultad de rendir las cuentas públicas normalmente hoy día. Creo que en eso hay un acuerdo, por lo tanto, el objeto de la mixta es resolver estas diferencias entre las cámaras. Estamos resolviendo es el tema de la cuenta pública en una situación excepcional. Y desde ese punto de vista es lógico conversar de si el telemático o no telemático, es lógico conversar desde dónde puede hacer la cuenta del presidente, si desde la moneda de su casa o tiene que concurrir a alguna de las sedes del Congreso. Y también es lógico, en ese mismo sentido, discutir si esta fecha, en 6 días más, era lo más apropiado o no era lo más apropiado. Una nueva fecha a la que no fue fácil llegar, pues parlamentarios hicieron la observación de que la discusión se alejaba de las ideas matrices del proyecto, pero finalmente el acuerdo se logró tras la aprobación de una indicación presentada por los senadores Carlos Bianchi y José Miguel Insulza. El debate luego se trasladó a la sala del Senado, donde hubo opiniones divididas. Pese a eso, el informe de la comisión mixta fue respaldado por 32 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Nos habría gustado que hubiese mucho más trabajo prelegislativo respecto de una decisión como esta, pero ciertamente aquellos que defendemos la permanencia del Congreso en Valparaíso y que las sesiones del Parlamento son solo en la sede de Valparaíso, creemos que este es un pésimo antecedente. Estar discutiendo en el Parlamento si la fecha es antes, después, cuando en realidad lo importante es que tenemos que demandarle al presidente nos escuche y se constituyan las soluciones para la ciudadanía, creo que es lo relevante. De acuerdo con que sea un cambio del Congreso Pleno que funcione 100% telemático, como ya estamos operando en el Senado y en la Cámara, faltaba el Congreso Pleno, valoro ese cambio, esa disposición, pero la fecha, que era una cuestión debatible, que era una cuestión que había que discutir, en ese sentido no estoy de acuerdo con que no se haya podido hacer la votación separada. Voy a votar a favor porque creo que efectivamente nos van a estar las condiciones en una semana más, de acuerdo al informe que dan expertos. Acá no estoy inventando ninguna cifra, pero evidentemente la situación tiene las complejidades. Lo importante es sin duda el combate a la pandemia. Creo que el presidente tiene que dar la cuenta después de esto, después incluso de la elección del plebiscito.
que era una cuenta política sobre la cual pronunciarnos. ¿Qué significa votar en contra? Significa que va a ser el viernes próximo una cuenta en el Congreso de Valparaíso. ¿Alguien objetivamente siente que eso es viable, posible o más bien razonable? El proyecto que permitirá que la cuenta presidencial se pueda realizar telemáticamente cuando las condiciones sanitarias impidan asistir al Parlamento de manera presencial. Señala que la misma metodología podrá ser utilizada en las cuentas públicas de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado, fijadas también para el mes de julio. Se consigna además que serán los presidentes de ambas corporaciones los que tendrán que decidir en cuál de las dos sedes se realiza y quiénes estarán autorizados para asistir. Y esta semana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, entregó un balance a la Comisión de Hacienda respecto de la entrega hasta la fecha de los créditos FOGAPE. 40.000 de ellos ya han sido depositados en las cuentas bancarias de los emprendedores pymes. Además, en el sur de nuestro país, en la región de Aysén, piden cuarentena. El senador David Sandoval pide esta medida sanitaria con urgencia. Revisamos ambos informes a continuación. Ante la Comisión de Hacienda, el ministro del ramo, Ignacio Briones, hizo un balance sobre cómo ha funcionado los créditos que ha entregado la banca con garantía estatal mediante el FOGAPE, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios. Allí Briones detalló que hasta el 25 de mayo se habían cursado un total de 47.306 de estos préstamos con un total de 2.953 millones de dólares, de los cuales 38.427 corresponden a pymes, es decir, un 96,1%. Además, hasta el 15 de mayo y solo considerando 6 bancos del mercado, Santander, BCI, Banco de Chile, Banco Estado, Scotiabank e Itaú, había un total de 123.570 solicitudes y 83.704 créditos aprobados. De paso, el ministro enfatizó los efectos que tendrá la economía en el corto plazo a raíz de la pandemia en algunos sectores y que se verán fuertemente afectados, como lo es el turismo. Hay problemas, sin duda que hay problemas. Este es un programa que lleva 3 semanas de operación, que es de una masividad nunca conocida, que al igual que ustedes, yo me he reunido con muchos emprendedores para entender dónde están sus dolores, sus problemas, en qué parte del ciclo del crédito las respuestas no están funcionando o las soluciones no están llegando. Y al igual que ustedes, me llegan a mí todos los días WhatsApp que trato de responder, casos de conocidos, a veces de no conocidos. Estamos conscientes de esa realidad. Acá hay que ser bien realista y directo. Nosotros sabemos, y lo sabemos, que hay sectores de la economía que van a tener un efecto permanente, que se van a achicar permanentemente. El turismo sabemos que va a tener complicaciones no por meses, sino que probablemente por 1 año, 2 años, no lo sabemos, por la sencilla razón de que va a haber menos flujo de turistas. La restauración va a tener un achicamiento estructural, por la sencilla razón de que vamos a convivir con distanciamiento social. Por su parte, senadores expresaron su preocupación por la rapidez de la entrega de este crédito y que sea equitativo entre regiones, asimismo de la flexibilidad que deben tener los bancos para entregarlo a las pymes. Hay una desproporción respecto a los recursos que van a regiones con respecto a lo que se hace en la región metropolitana, entendiendo que en la región metropolitana tenemos un conjunto muy grande, ya por volumen, digamos, de pequeñas y medianas empresas, pero esos criterios no pueden aplicarse linealmente, tiene que haber una diferenciación, por muchas razones. Lo segundo, hay sectores que no están recibiendo nada y que no van a recibir por la forma que está diseñado el programa. Para algunas empresas puede ser bueno el criterio de decir, mire, yo le voy a dar capital de trabajo, las deudas actuales se van a postergar 6 meses, para que usted pueda entrar a trabajar, echar a andar la máquina. El sector gastronomía o hotelería, nadie puede echar a andar ninguna máquina porque nadie va a llegar. Pero yo tengo la sensación que el sentido de esta reunión es qué se puede hacer para hacer fluir mejor los créditos. Ese es el sentido de esta reunión. ¿Cuánto se puede hacer o qué podríamos mejorar para que el público objetivo o la empresa objetiva que puede ser sujeto de este tipo de crédito se sienta que efectivamente tiene aquí un socio? Y eso tiene que ver parte con el gobierno, que creo que ha hecho un esfuerzo grande, tiene que ver mucho con los bancos, que creo que han hecho un esfuerzo diverso, no todos iguales, me doy cuenta que aparecen además algunos datos de los bancos, no aparecen todos,
Yo creo que es muy importante que la banca esté a la altura de este desafío. El ministro de Hacienda finalmente anunció la creación de un portal de reportes donde se actualizarán banco por banco las cifras de solicitudes, aprobaciones y créditos cursados, montos y tamaño de la empresa en reporte.hacienda.cl. Aunque la región de Aysén se mantiene sin fallecidos y ha pasado por lapsos con 1 o incluso 0 contagiados por COVID-19, un súbito repunte mantiene en alerta a los patagónicos. Se trata de una reducida cantidad de casos totales controlados de coronavirus, pero que no hay que subestimar. La zona supo dejar atrás lo vivido en un inicio en una de las primeras cuarentenas nacionales en Caleta Tortel, y hoy, aunque posee el menor índice a nivel nacional debido a la pandemia, la solicitud es a tener por cautela, por ejemplo, una cuarentena preventiva, como nos lo expresó el senador David Sandoval hace unos días. Y desde la región se está pidiendo al Ministerio una cuarentena preventiva. ¿Y por qué para esto? Fundamentalmente para asegurar todavía más lo que va a significar los picos que se van a tener evidentemente como región. Ya la mitad de las camas críticas de nuestra región están ocupadas con problemas respiratorios de otras patologías que no tienen nada que ver con el COVID. Creo que lo que está planteándose desde la región nos parece absolutamente válido. Tenemos un solo caso activo, ¿verdad?, que está absolutamente controlado, ha completado todo su ciclo de revisión y no ha manifestado síntoma alguno. Las externalidades respecto a este caso estuvieron todas también bajo control de respectivas cuarentenas. Pero hay que prepararse y la región creo que tiene un buen punto en el sentido de que a través de esta cuarentena preventiva pudiera ser también una forma de frenar y particularmente hacer frente de mejor manera a los eventuales requerimientos de mayores capacidades que pueda tener la región. Dentro de los nuevos casos positivos se trata de personas con residencia en Coyhaique que retornaron desde el norte y gracias a que estaban en cuarentena preventiva voluntaria pudo evitarse una mayor propagación. Se trata de 2 personas que arribaron hace poco a la región de Aysén. Son personas que estaban en controles y tratamientos médicos en la región metropolitana, razón por la cual regresaron a esta región. Son 2 personas residentes de la comuna de Coyhaique que se encuentran en buen estado general y que iniciaron sintomatología 4 días posteriores a su arribo. Subimos a 10 sospechas positivas. Las 8 que ya conocíamos, más las 2 que dio a conocer la Seremia de Salud. Y estamos a la espera de 8 muestras que se fueron al laboratorio. Tenemos 8 casos recuperados y se mantienen 2 activos que fueron los que conocimos en las últimas horas. Los otros casos de contagio para llegar sobre la decena se mantienen controlados en respectiva observación y bajo supervisión médica, mientras la autoridad local ha indicado que las 16 barreras sanitarias de Melinca, Cocranch y Puerto Yungay han intensificado sus operaciones, deteniéndose a otra decena de sujetos sin justificación al momento de circular. Pero la pandemia no ha sido la única preocupación a nivel regional en modo reciente. Las intensas precipitaciones que han causado incluso aluviones en zonas de los lagos como Cochamó, Palena y Futaleufú también obligaron a decretar alerta amarilla para la comuna de Cisnes, en la región de Aysén, por evento meteorológico. Sin embargo, el senador David Sandoval sostuvo que las medidas se están tomando para resguardar la conectividad, especialmente gracias a la labor con los municipios. El Seremi de Obras Públicas, Néstor Mera, me ha señalado que en este minuto están plenamente operativos todos los caminos de la región de Aysén. Si bien es cierto, han habido algunas complicaciones dentro de la región de Aysén, salvo estas inundaciones, afortunadamente los efectos no son tan significativos. Y particularmente la preocupación de los alcaldes y de los municipios están haciendo frente evidentemente a estos eventuales problemas que puedan ocurrir y por eso, junto con eso y con la habilitación de todos los caminos, hoy día se está haciendo de buena manera frente a estos problemas de la emergencia provocados no por las sanitarios, sino que fundamentalmente por el clima. Sobre la entrega de alimentos que han demandado los ayseninos desde la Intendencia y las gobernaciones, se ha indicado que el beneficio llegará al 70% de las familias más vulnerables y necesitados, y estas entregas de alimentos comenzarán a tener lugar en los próximos días, siendo el proceso anunciado por los canales oficiales de la autoridad. Y esta semana hubo importantes avances legislativos en proyectos como el Código de Aguas o el etiquetado de fertilizantes. Revisamos esto y más en el siguiente bloque legislativo. El abogado de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Diego Portales, Emilio Pfeiffer, fue el último expositor ante la Comisión de Constitución en el marco de las audiencias antes de comenzar a pronunciarse sobre el Código de Aguas en las materias que le corresponden. Si bien debe analizarse una última solicitud, de no mediar novedades, el inicio de las votaciones se dará la próxima semana. Nosotros con el profesor Pfeiffer terminamos la ronda de profesores o profesoras que se habían invitado. Yo le pedí a la Secretaría que pudiera hacer un resumen
de cada una de las exposiciones y ya convocar para la próxima sesión para comenzar a votar aquellos aspectos que, según el mandato de la sala, nos corresponden de constitucionalidad, que fue lo que nos mandató la sala. Si bien la idea de la Comisión de Minería era conocer los efectos provocados por el COVID-19 en el área, donde hubo buena evaluación de los protocolos adoptados, lo cierto es que los dirigentes sindicales de Sigüenza El Teniente aprovecharon de relatar una serie de problemas internos de representatividad en la Federación de Trabajadores del Cobre y en la visibilidad que tienen ante Codelco. Ante este punto, la comisión escuchó pero tomó distancia de los conflictos entre gremios y en cambio dio curso a 2 oficios relacionados a reconocer la labor productiva y económica de los mineros para el país y gestionar planes de salud mental para los operarios. Una carta al ministro de Salud y también al presidente ejecutivo de Codelco y su directorio con el fin del apoyo a la salud mental que requieren los trabajadores del cobre. Y por otro lado, sin duda, entender y valorar el esfuerzo que están haciendo todas las divisiones con el fin de tener la reconstrucción de nuestro país a la brevedad, y sobre todo creo que igual como lo han sido los trabajadores de la salud, ha sido un gremio y ha sido un grupo de trabajadores fundamentales para el desarrollo del país y que está poniendo el hombro en los momentos más difíciles. La frase despachado, el proyecto como tal, no se escuchó en la Comisión de Agricultura por el texto sobre etiquetado de fertilizantes. No obstante, el Ministerio cumplió con proponer modificaciones a las 3 indicaciones pendientes y estas se dieron por aprobadas, por lo que ahora la iniciativa pasaría a la Comisión de Hacienda. Pero también había interés en los proyectos apícolas, así que los primeros productores hicieron sus comentarios pidiendo, por ejemplo, incluir definiciones que les ayuden a combatir las llamadas falsas mieles y dejar claro que la apicultura es vital por la polinización y no solo por la miel. Entendemos que el proyecto apícola es necesario, es bueno y hay que regularlo. Debemos ser capaces de una vez por todas de sacarlo adelante. Seguramente el trabajo vamos a necesitar mucho apoyo de parte de ustedes que son conocedores de las materias, para ir nosotros también incluyendo, llamemos indicaciones a este proyecto para que lo saquemos adelante. Aprobado y despachado a sala por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones quedó el proyecto de roaming automático nacional que permitirá mayor conectividad a chilenos de zonas alejadas independiente del operador que tengan, un logro destacado por la senadora Jimena Órdenes. Creo que fue una buena discusión, que el propósito no era otro que dar mayores facilidades a aquellos que tienen mayor complejidad para el tema de datos y telefonía móvil y claro, en el Valle del Limarí, en la precordillera Putre, esta realidad en la región de O'Higgins, o sea, en lugares que uno quizás no imagina, pero que evidentemente va a tener un alcance que a mi juicio es bien importante. En el segundo y tercer punto sobre el uso del espectro radioeléctrico hubo grandes críticas por el actual modelo de cesión de las concesiones y dado que se quiere evitar usos maliciosos del multiroot tendientes al lucro y la acumulación de señales, se citará a los actores involucrados, se pidió que la Subtel haga un informe al respecto y que la Secretaría de la Comisión recopile información sobre legislaciones comparadas internacionales. Y la Comisión de Educación realizó audiencias para conocer la situación de las universidades en tiempos de pandemia. Existe una baja en las matrículas y además un gran impacto financiero. Todos los detalles a continuación. El normal funcionamiento de nuestra sociedad se ha visto alterado producto de la pandemia por COVID-19. Frente a eso ha sido necesario adaptarse y optar por nuevas modalidades para seguir funcionando. Así lo han hecho en el ámbito educacional. Las lecciones presenciales en el aula se trasladaron a plataformas virtuales, lo que ha permitido que los estudiantes desde diferentes puntos del país puedan conectarse y seguir las clases. Un desafío, pues en el camino han tenido que ir resolviendo dificultades de conectividad y accesos. Sobre este tema y otros conversaron los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura con rectores de universidades de Chile. El contexto que han debido enfrentar las distintas universidades del CRUCH es bastante complejo y no se tiene una realidad clara hoy día. Va a ser más cercano a final de año cuando tengamos un colapso más o menos serio. Y las dificultades y limitaciones que se derivan de este escenario tienen fuerte impacto en los procesos académicos y en el estado financiero de las instituciones, en sus comunidades, estudiantes, académicos, funcionarios. Las universidades estatales incrementaron sus gastos en más de 9.000 millones solo por conceptos de conectividad, licencia de software para docencia virtual, reforzamiento de infraestructura TIC, entre otros.
esa cifra, por favor, téngala cuando hablan de que se ha ahorrado o no se ha ahorrado, por lo menos nosotros 9.000 millones. Actualmente, todas las instituciones de educación superior, repito, todas las instituciones de educación superior se encuentran impartiendo clases en una modalidad distinta, evidentemente, pero impartiendo clases y realizando actividades académicas al fin y al cabo, que es finalmente lo más importante. Hay algún par de excepciones pequeñas relacionadas con instituciones de carácter técnico profesional que, en virtud del tipo de formación que hacen, han preferido postergar el inicio de la matrícula. Un impacto académico y financiero han enfrentado las universidades en medio de la pandemia. Los invitados señalaron que han tenido que invertir recursos en capacitaciones, adquisición de software y licencias para seguir operando. También en becas de conexión y equipos para sus estudiantes. Manifestaron además su preocupación por la baja de matrículas en los primeros años y cursos superiores. Plantearon la necesidad de buscar mecanismos para que los estudiantes no dejen sus carreras. Ya ha existido un particular impacto, especialmente con los estudiantes que han partido o han decidido no seguir estudiando por distintas situaciones, insisto. Algunas de ellas es porque, por último, esta situación que hoy día están viviendo no les da tranquilidad para estudiar. Por lo tanto, asumimos y valoramos las propuestas también entregadas por el rector Solesi. Nosotros las avalamos también desde el punto de vista de los mecanismos que podrían existir. Creo que es tremendamente importante lograr, si es posible, una nueva evaluación socioeconómica del estudiantado. La disminución de la matrícula. No solo la disminución de la matrícula de primeros años, que corresponde a los problemas que tuvimos en la aplicación de la PCU, ya que implicó finalmente que en general en Chile disminuyera la matrícula en las universidades, sino también la matrícula de los cursos superiores. Ya a propósito de la pandemia, muchos estudiantes no se matricularon en las universidades para continuar sus estudios. Porque evidentemente que hay un problema planteado respecto de la pérdida de matrícula, que es un dato que por lo menos yo no lo tenía dimensionado en los términos que quizá planteado. Sería bueno tener, tal vez de parte del Ejecutivo, mayor precisión de a qué sectores está afectando, si es el CRUSH, si son también las universidades privadas, si son los centros de formación técnica, en fin, si es una tendencia más bien generalizada en la educación superior a raíz de las causas que se han planteado, que es estallido social, PSU, con todos los problemas que esto significó. Y pese a las dificultades que han debido sortear las universidades, han cumplido un rol importante en esta pandemia. Así fue reconocido en la sesión de la comisión. Han aportado en investigación buscando nuevos métodos de diagnóstico de COVID-19, traspaso de infraestructura para atender la pandemia, traducción al creol de material informativo para comunidad haitiana, laboratorios PCR en todo Chile, fabricación de prototipos para ventiladores mecánicos, entre otras cosas. La primera propuesta es poder hacer uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Por otro lado, deseamos que ocurra, así como ha ocurrido para los sectores PYME, que exista algún financiamiento de emergencia para las instituciones de educación superior que tienen que hacer, como digo, en los próximos meses van a tener que hacer frente a déficit importante a través de alguna línea de crédito de bajo costo o con garantía estatal, o un fondo especial de apoyo a las universidades del CRUSH, que sería otra manera de enfrentar lo mismo. Un tema que continuará siendo analizado en la Comisión de Educación y Cultura. Ya acordaron tener una nueva sesión donde se espera escuchar la opinión del Ejecutivo respecto a la situación actual de este sector y sobre las propuestas que entregaron las diversas casas de estudios. Y en Senado Noticias revisamos algunas de nuestras redes sociales, senado.cl, con más información legislativa que marcó esta semana. Tiene relación con el corte de los servicios básicos. Ya comenzamos a ver en pantalla la nota de prensa. Continuidad de servicios básicos en pandemia. Aprueban proyecto para postergar cobros
y proponen avanzar en subsidios. La Sala del Senado abogó por compatibilizar las iniciativas legales destinadas a aliviar los gastos de las familias y la necesidad de construir un acuerdo que garantice una cobertura más amplia y la mayor oportunidad para ir en apoyo no solo en los hogares, sino también de cooperativas, APR y pequeñas empresas que se ven apremiadas con las facturaciones de servicios básicos en medio de toda esta pandemia. Senado.cl con la información relacionada a la sala. Yo los invito a escuchar algunas reacciones de lo que fue el debate de la sala 100% telemática. Y por tanto, este proyecto viene a complementar las iniciativas que ya han sido aprobadas por el Congreso Nacional respecto de los beneficios que han sido planteados por el gobierno y que han sido contado con el respaldo de ambas cámaras. Lo que nosotros esperamos es que las medidas que vayan en apoyo a las familias que hoy día están enfrentando situaciones complejas, como la incertidumbre frente a los cortes de suministro de los servicios básicos, tengan una rápida tramitación. Que me preocupa, me complica que el proyecto de ley no haga distinciones entre las empresas grandes y las pequeñas, pero si las hacemos, me complica que estemos discriminando a chilenos en la misma situación socioeconómica. Se han presentado distintas iniciativas, parlamentarios, diputados, senadores. Acá ha faltado la voluntad política del gobierno patrocinar y de encauzar estas soluciones. En el fondo, cómo llegamos a soluciones concretas a las personas en un contexto muy crítico, muy dramático como se viene el invierno. Otra noticia que destacamos del debate de la Sala del Senado esta semana tiene relación con los avances del EUNACOM, este examen único nacional de conocimiento de medicina. ¿Qué sucedió con el debate? Como ya vemos en pantalla, esta iniciativa vuelve a la Comisión de Salud, que suspende el EUNACOM por 2 años, dado que el Ejecutivo presentó una indicación para contemplar a los médicos especialistas que no han rendido el CONASEM. Se planteó la necesidad de facilitar también la contratación de estos otros profesionales. Hoy el déficit de los facultativos a nivel país alcanza a los 4.000. Es importante también este examen para poder entonces ampliar en los trabajadores de la salud, sobre todo en tiempos de pandemia. Senado.cl con esta y otras informaciones. Y hasta aquí llegamos con la revisión de las informaciones que han marcado esta semana en el trabajo legislativo. Usted puede revivir cada una de ellas a través de todas nuestras redes sociales que ya ve en pantalla. Estamos en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, que puede revivir comisiones, la sala de sesiones y toda nuestra programación. Soy Betsabe Fuentes, en modo teletrabajo les conté todos los detalles. Los dejo invitados a que sigan la grata compañía del canal del Senado.